Considerando la recomendación de los miembros de la comisión que es importante contar con elementos que nos permitan dilucidar los casos de levantamiento de inmunidad parlamentaria, se ha invitado a los juristas doctor Omar Tello Rosales y doctor Joel Segura Alaña, que desarrollarán sus exposiciones en torno al tema siguiente: alcances sobre los tipos delictivos objeto de evaluación de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria. Por lo que nosotros agradecemos infinitamente la presencia de ambos reconocidos abogados, quienes nos van a hacer alcance sobre la materia que he señalado. Bien, la primera exposición va a estar a cargo del doctor Joel Segura Lania, con el tema diferencia conceptual entre delitos comunes especiales y de función en el marco de proceso de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Por favor, vamos a agradecer a nuestro invitado que pueda hacer la exposición correspondiente. Congresista Quispe, ¿cómo está? Señores congresistas, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Además, es una oportunidad para los académicos y en alguna medida para los que estamos vinculados con los temas penales, explicarles un poco el pedido que nos hicieron de parte de la comisión de abordar un tema muy importante que es, creo, el core de la función de ustedes, es la actividad más importante. Por tanto, creo que algunos conceptos de carácter procesal y de derecho penal les va a permitir tener una mirada, no solo desde el lado de la práctica, sino también desde elementos conceptuales que normalmente suelen concluir cuando tienes de cara un pedido para evaluarlo, ¿no? Entonces, lo primero que voy a comentarles es lo que está en el Código Procesal Penal y lo que se entiende desde la dogmática penal como delitos comunes, que es lo que me han encargado a mí, hablar sobre qué debemos entender tal cual está regulado en el Código Procesal Penal por delitos comunes y fundamentalmente hablar de lo que es el procedimiento especial vinculado con el artículo 452, que habla del proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios. Entonces, hay un presupuesto que la norma establece cuando se hacen pedidos. Entonces, la sección segunda del Código Procesal Penal es el novísimo código, bueno, no ni tan nuevo, ¿no? Es del 2004, habla en la sección segunda de los procesos por razón de la función pública. O sea, la idea de este procedimiento es que, más o menos quiero explicarles un par de minutos, este procedimiento tiene por objetivo, fundamentalmente, regular un procedimiento especial, es decir, no es un procedimiento que entra, vamos a decir, en el proceso común en general, sino tiene unas reglas especiales por el cual se regulan. Por eso se llaman procedimientos especiales. Entonces hay un abocamiento especial cuando se trata de procesos por delitos de función atribuidos a altos funcionarios o cuando se trata de procesos comunes atribuidos a congresistas. ¿Cuál es la relación con el proceso penal? Cuando se habla en el proceso penal de prerrogativas procesales, porque ese es el concepto, prerrogativas procesales, en el proceso penal se reconoce dos tipos de prerrogativas procesales. Hablamos de la inmunidad y hablamos de la acusación constitucional. Entonces, cuando se habla de inmunidad, incluso vamos a hablar de dos tipos de inmunidad. La inmunidad del arresto, que está en el artículo 452, que dice que no se aplica cuando se trata de flagrante, simplemente hay que dar cuenta, y con la acusación constitucional, que está vinculado con altos funcionarios y vinculados con delitos de función o cumplimiento de deber. Entonces, la inmunidad es la primera prerrogativa que entra en el procedimiento que les estoy comentando, los delitos, los procesos por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios. No entra en discusión el tema de la acusación constitucional, simplemente entra en debate la inmunidad. Y la inmunidad hay que entenderlo como una prerrogativa concedida como una garantía institucional o funcional y por ende tiene una definición de carácter objetivo.
este primer concepto es importante que lo aclaremos porque su origen, es decir, cuál es la razón de la inmunidad como razón fundamental, es buscar el desafuero del congresista, ¿no? Y habilita la intervención del sistema penal cuando le están procesando a determinada persona que está vinculada con la alta función o es un congresista respecto de delitos comunes o de delitos ordinarios. Aquí es importante que se tenga en cuenta que este análisis de la inmunidad no se hace como yo lo definí acá con respecto del carácter subjetivo, es decir, por la condición de congresista, sino está vinculado fundamentalmente como una garantía institucional o funcional. Eso quiere decir que ustedes tienen una categoría institucional, es el Congreso como entidad. Entonces lo que se evalúa en estos casos, desde una perspectiva dogmática, vamos a decir, que se hace una evaluación, no se abocan a una evaluación de carácter jurisdiccional, sino el abocamiento respecto de la revisión de los casos está vinculada con la institución, ¿sí? Si bien es cierto que es el pedido de un congresista, pero el pedido del congresista está realizando una función. Entonces lo que van a evaluar respecto de la prerrogativa de la inmunidad es si ese delito común tiene o no matices políticos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tiene o no matices políticos. Si tiene matices políticos, es decir, a alguien le están construyendo un supuesto delito común para entorpecer el ejercicio funcional de representación que tienen en el Congreso, eso es lo que fundamentalmente se evalúa en este procedimiento. Entonces es importante que ustedes lo tengan en claro, cuál es la naturaleza y cuál es el concepto de prerrogativa que se analiza justamente en el procedimiento de delitos comunes a los congresistas y altos funcionarios, que está regulado en el artículo 452 y 453 del Código Procesal Penal. Entonces eso es clave, creo, desde mi perspectiva, para tener claro este aspecto. Entonces, de ahí es importante entrar ya a lo que me han pedido. En el 452, en el primer componente, o sea, en el primer párrafo del artículo del proceso por delitos comunes, dicen: los delitos comunes atribuidos a los congresistas, en lo que dice la norma, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, no pueden ser objetos de investigación preparatoria y enjuiciamiento, ¿no? Hasta que el Congreso, esa es la condición, hasta que el Congreso, siguiendo el procedimiento parlamentario a cargo de la comisión de ustedes, que corresponda, lo autorice expresamente. Entonces hay una evaluación, hay un control previo, como les decía, es una evaluación de carácter objetiva, de carácter institucional. Eso es lo que siempre tienen que tener en cuenta en los análisis. ¿Qué me han pedido a mí? Analizar los delitos comunes. ¿Qué debemos entender por delitos comunes? ¿Sí? En el Código Penal del año 91, en verdad existen 19 títulos, ¿ya? 19 títulos que se abocan a lo que son los delitos, ¿sí? 19 tipos, ¿no? Tipos de delitos. Vamos a categorizarlo por el ámbito de protección o el bien jurídico protegido en cada título del Código Penal. Entonces, de manera muy rápida, por ejemplo, delito común vamos a encontrarlos en el título primero, vinculados con los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Por ejemplo, algún representante de la patria, no sé, en una pelea termina quitándole la vida a otra persona, va a entrar a evaluarse aquí el título primero del Código Penal, que está vinculado con los delitos contra el cuerpo y la salud. Entonces, a partir del artículo 106 al 129 hay una regulación que protege la vida, el cuerpo y la salud. Es el ámbito que protege la norma. También un dato importante para ustedes, que la norma normalmente se categoriza en títulos por el interés subjetivo que se protege. Es decir, el Código Penal está estructurado para proteger bienes jurídicos, y los bienes jurídicos son entendidos como un concepto de interés público y de interés general. La vida le interesa a toda la sociedad, ¿no? La salud.
el bienestar le interesa a todas las... Entonces, ese es un primer título. Después hay otro título, por ejemplo, los delitos contra el honor. Si bien es cierto, es un delito privado, pero está regulado en el código. Están los delitos contra la familia, contra la libertad, contra el patrimonio, contra la confianza y la buena fe en los negocios. Hay delitos contra los derechos intelectuales, ¿sí? La protección de derechos de autor. Eso también es un delito de carácter general. Si bien es cierto que aquí me permiten hacer una acotación, hay delitos comunes y delitos especiales. Esas son las categorías generales, ¿sí? Omar va a hablar de los delitos especiales, pero de los delitos especiales vinculados con la función pública. Porque puede haber delitos especiales, por ejemplo, el parricidio. El parricidio es un delito especial, es decir, es un delito que comete alguien que está vinculado consanguíneamente, vamos a decirlo por darles un ejemplo, ¿sí? Hay una relación, un vínculo entre el agresor y la víctima, es un delito especial. Entonces, los delitos comunes normalmente son los delitos que son cometidos y en el código se les denomina como el qué. Cuando uno mira el código penal, ustedes van a encontrar en la primera descripción del sujeto, es decir, quién realiza el delito, el qué. La persona, el que comete o el que quita la vida, el que restringe la libertad, ¿no? El que omite la entrega de los alimentos a los hijos. El código habla del qué. Esa es una característica del delito, pero también existen delitos, por ejemplo, les comentaba yo de los delitos de derechos intelectuales, ¿no? O los delitos vinculados con el patrimonio cultural o incluso en el orden económico. Hay alguna característica especial que desde la dogmática también lo suelen caracterizar como delitos especiales, ¿sí? Fundamentalmente por el abocamiento, porque no solo el qué es suficiente, sino también el contexto o el ámbito en el que se está desarrollando. Entonces, la dogmática también ahí ha categorizado algunos con el título de delitos especiales. Entonces tenemos, recapitulando un poco, delitos comunes y delitos especiales, y cuando se habla de delitos, en el 452, cuando se habla de los delitos comunes o de los delitos especiales vinculados con la función, ahí estás haciendo un acotamiento mucho más restringido. Y si es que yo quiero poner un ejemplo, tendríamos que referirnos al título 18 del Código Penal cuando se habla de los delitos contra la administración pública, ¿sí? En los delitos contra la administración pública existen, por ejemplo, 3 capítulos, ¿no? En el primer capítulo hablan de los delitos cometidos por particulares. Después se habla de los delitos cometidos por los funcionarios públicos y los delitos contra la administración pública. Entonces, un ejemplo clarísimo que estaría vinculado con los delitos, pues un delito especial y de función, está en el capítulo 2 del título 18 del Código Penal, que está vinculado con los delitos contra la administración pública, es decir, los delitos por funcionarios públicos, que está regulado a partir del artículo 376 hasta el 401. 400 en general, porque el 401 es una titulación especial. Entonces, de toda la categoría de delitos que les comentaba yo, que existen 19 títulos en total en el código, existen aproximadamente 439 tipologías de delito de carácter general, porque hay subtipos también, entonces vamos a decir que hay más tipologías de delito. Solo los que están vinculados con los delitos de función pública, regulados a partir del artículo 376 al 400, estaríamos hablando de los delitos especiales vinculados con la función pública. Ahora, de todos ellos, tampoco todos están vinculados con el ejercicio de la función de los congresistas. Entonces, si nosotros queremos más o menos mapear, o sea, tener un panorama respecto de la tipología de delitos, empezando de los delitos contra el cuerpo y la salud, contra el honor, la familia, la libertad, el patrimonio, la confianza, los derechos intelectuales, los patrimonios culturales, los delitos contra el orden económico,
o el orden financiero, también los delitos tributarios, contra la seguridad pública, los delitos ambientales, los delitos contra la tranquilidad pública, contra la humanidad, contra la voluntad popular, en alguna medida los podremos poner en la categoría de los delitos comunes, ¿sí? Incluso los delitos contra la fe pública creo que es lo que más incide en la comisión de ustedes, porque alguien es acusado que ha falsificado un documento, ha dado una información falsa, eso entra en la categoría de los delitos comunes. Entonces, a partir de esa clasificación de delitos comunes y especiales, ustedes tal vez también van a encontrar una clasificación o alguien les va a comentar que existen otra clasificación, pero que fundamentalmente esta clasificación que está vinculada, por ejemplo, con decir que un delito común puede ser un delito de tipo cerrado, abierto o en blanco. Les explico un poco este tipo de categorías. En la dogmática, para explicar mejor las características de algunos delitos, podemos decir que los delitos comunes, ¿no?, pueden ser delitos cerrados. Es decir, el 106 del Código Penal, por ejemplo, dice el que mata, ¿no? Cualquier persona, el que le quita la vida a alguien, el que mata a alguien, ¿no? Entonces es un delito cerrado. Cuando se dice que es un delito cerrado, no necesita una explicación por la descripción de la norma misma, no necesita una explicación adicional para entender la infracción que ha cometido, ¿sí? Un delito, existen tipologías, varias tipologías en el Código Penal que los denominamos delitos abiertos o tipos comunes abiertos. Por ejemplo, los delitos de orden económico, los delitos medioambientales, normalmente dice el que infringe la norma del sector, ¿no? Entonces, el que contamina más allá del riesgo permitido. Entonces, es un tipo, por ejemplo, abierto. Entonces, cuando se dice abierto, requiere que una norma administrativa u otra norma de carácter especial completa la configuración del injusto. Cuando le digo configuración del injusto, es decir, qué delito, qué infracción estarías cometiendo de manera concreta. Entonces, más o menos para que ustedes vean una diferencia entre estas tipologías de delitos cerrados, cuando está bien descrito cuál es la conducta infractora, y cuando hay normas penales comunes que te remiten a una explicación adicional, como los delitos ambientales, estamos hablando de los tipos penales abiertos. Por ejemplo, también los delitos comunes pueden categorizarse como delitos de monosubjetivos y plurisubjetivos. Van a encontrar esa diferencia también en algunos. Entonces, normalmente los delitos son monosubjetivos. Cuando se habla de monosubjetivos, se hace referencia a que los delitos son cometidos o pueden ser cometidos solo por una persona, ¿sí? Solo por una persona. Es un delito monosubjetivo, por ejemplo. Otra vez vuelvo al ejemplo del homicidio, ¿no? O del parricidio. Puede ser cometido por una persona. Pero también hay una tipología de los delitos plurisubjetivos. Aquí sí es importante, entiendo que Omar tal vez algo les va a describir de eso. Cuando se habla de plurisubjetivo, es decir que el delito se comete entre dos, ¿sí? Concurren dos personas. Por ejemplo, la colusión, ¿no? El funcionario público se pone de acuerdo con un empresario. Ese es un delito de encuentro. El delito de convergencia, que es otra tipología, también tiene que ver con la participación de otras personas, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre los monosubjetivos y los plurisubjetivos, por la estructura típica, ¿sí? Los delitos, los de cohecho o los de colusión podrían entrar en esa clasificación de delitos plurisubjetivos que necesitan de otra persona para que se configure el delito, ¿sí? Otra categoría interesante también de los delitos comunes, como característica podría ser los delitos de mera conducta y los delitos de resultado, ¿sí? Los delitos comunes también pueden caracterizarse de mera conducta o de resultado. Un ejemplo de esta clasificación está el manejo de estado de ebriedad o la tenencia ilegal de armas. Son delitos, por ejemplo, de mera actividad, ¿sí? O sea, no necesitas un resultado. Quien está manejando ebrio necesita atropellar a alguien para que infrinja la norma. Entonces, se le denomina delitos de mera actividad porque la situación, es decir, la actividad que están desarrollando, manejar en estado de ebriedad,
o tener un arma, no está matando a alguien, solo tener un arma son actividades, ¿no? Por eso es una categoría que a ustedes les va a permitir hacer una diferencia de los delitos de resultado. Cuando en un delito común le imputan a alguien que ha sustraído un bien, que ha falsificado un documento, estás hablando de un resultado. Entonces, ¿qué se evalúa en este tipo de casos? Cuando se trata de mera actividad, obviamente tendrán que evaluar la actividad en la que se le está describiendo la imputación. Y en el delito de resultado, tendrán que buscar normalmente cuál es el resultado que ha causado. Si alguien ha matado a alguien, en el caso tendrán que verificar que existe un cadáver. O sea, nadie se le puede acusar de un delito de homicidio si es que no encuentran un cadáver, ¿sí? O en todo caso el documento que se ha falsificado cuando se trate de delitos contra la fe pública. Otra clasificación de los delitos comunes, por ejemplo, se detalla cuando se trata de delitos instantáneos, permanentes y de Estado. Es otra categoría muy interesante también, pero está vinculado en la manera en la que se configura el delito. O sea, el delito se realiza en ese momento o puede, cuando se dice permanente, cuando se habla de un delito permanente, se habla de que la afectación, es decir, el acto que está causando el autor del delito, tiene un daño permanente, es decir, hay una lesión permanente al bien jurídico que protege la norma. El secuestro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el secuestro, la privación de la libertad no es en un momento, sino cesa hasta el momento en que esta persona pueda recobrar su libertad, ¿sí? Pueda recobrar su libertad. En los delitos especiales también hay una configuración especial. Probablemente no voy a meterme mucho a esto porque Omar les va a describir algo de eso. Después hay otra categoría, por ejemplo, de los delitos comunes vinculados como delitos de emprendimiento, delitos de preparación o delitos de participación. Eso es importante también porque tienen que evaluar cuando presentan un pedido, si el pedido, por ejemplo, es un delito, ¿cuál es el grado de realización del delito, vamos a decir? Porque normalmente en el Código Penal ya se sancionan incluso los actos preparatorios, ¿no? Cuando alguien quiere matar a alguien, entonces ha quedado en la preparación, eso ya es delito, ¿sí? No necesitas cometer el asesinato para que te puedan investigar o procesar por un delito de homicidio o de asesinato, ¿sí? Los actos preparatorios previos pueden suministrar elementos suficientes para que la Fiscalía investigue en este tipo de casos. Y el otro está la participación, ¿no? La participación, que ya es una categoría bastante más grande, donde en los delitos comunes no solo se admite que una persona puede ser autor, sino también puede ser partícipe, ¿no? Pueda participar en el sentido de que es parte, es decir, han ideado o han planificado de manera conjunta la realización de un delito. Entonces, a esto le pueden denominar también como el de participación. Entonces, una categoría final para que más o menos cerremos este bagaje de tipologías de los delitos comunes, están los delitos básicos, derivados y autónomos. Los delitos comunes normalmente se categorizan como delitos básicos. Los delitos comunes especiales vinculados, por ejemplo, con los de protección de derechos de autor o los de contaminación del medio ambiente, podríamos denominarlos como una suerte de derivados, o también vamos a encontrar delitos comunes ya autónomos. Entonces, estas categorías de carácter explicativa les va a servir más o menos a ustedes para que puedan configurar cuál es el contexto y la manera en que el delito común, el cual les están pidiendo que no tenga protección, o no sea parte de la prerrogativa, se ha evaluado a nivel institucional. Ya para cerrar un poco esta parte, voy a describirles las características del delito común. El delito común tiene como característica que el sujeto, la cualidad del sujeto activo es general, ¿sí? Para que me entiendan mejor,
en el tipo penal, la norma penal normalmente tiene varios componentes. Entonces se trata, cuando se habla de delito, se habla de una metodología y de componentes, ¿no? Para hablar de delito hay que hablar de varios componentes. Delito normalmente está configurado por un conjunto de elementos. Entonces, en el delito se habla del sujeto activo, es decir, del autor, de quien está siendo acusado del delito. Eso se le denomina sujeto activo o autor del delito. Una característica o un elemento también del delito es el objeto, es decir, ¿qué está protegiendo la norma? Por ejemplo, la vida, la libertad, el patrimonio, se habla del objeto del delito, es decir, la acción, lo que normalmente tiene que incidir en el objeto del delito, eso es lo que se evalúa, y también en el delito siempre vamos a encontrar a la víctima, ¿no? O el resultado o la actividad, fundamentalmente, que son las características que definen un delito. Entonces, cuando se refiere el artículo 452, cuando dicen los delitos comunes atribuidos a los congresistas, hablamos de la cualidad del sujeto activo, ¿ya? Entonces, el delito común, si bien es cierto que tiene otras características como el que estaba describiendo, si es de mera actividad, de resultado, ¿no? Autónomo o derivado, entonces, lo que se evalúa en esta norma es la cualidad del sujeto activo, ¿sí? Es la persona, el autor. ¿Quién es el autor? En los delitos especiales, cuando estábamos hablando de los delitos de función, fundamentalmente vinculados con los de corrupción de funcionarios, se habla, por ejemplo, del servidor o funcionario público. Y en algunos delitos incluso se habla ya de los funcionarios en concreto. Se habla del tribunal, se habla del árbitro, se habla del perito. Pero a diferencia de eso, los delitos comunes destaca la cualidad del sujeto activo, y la cualidad del sujeto activo es general, cualquier persona. O sea, no hay una característica que lo va a definir de manera específica. Entonces, eso es un detalle que ustedes tienen que evaluar cuando analizan este primer párrafo del artículo 452 en los pedidos de los delitos comunes, y eventualmente ustedes tendrían que autorizar sobre la base de que la imputación encuadra en la cualidad del sujeto activo. Entonces, ahí lo que hay que descartar es la cualidad, pero también yo les decía al inicio, ya con esto voy cerrando mi participación, que en los delitos vinculados con los delitos que están regulados en el procedimiento de delitos comunes atribuidos a congresistas y altos funcionarios, está en cuestión la prerrogativa de la inmunidad, ¿no? Y como la prerrogativa de la inmunidad está en cuestión, hay dos cosas que se evalúan en este procedimiento, que es la inmunidad del arresto y la inmunidad del proceso, es decir, hay una protección respecto del proceso. Y esta evaluación eventualmente lo tendrían que hacer desde un enfoque objetivo, no subjetivo. Objetivo en el sentido de que el congresista representa a un sector de la población, es elegido popularmente, y que la petición de levantamiento a la prerrogativa no tendría que tener un sesgo político. Entonces, si se trata de un delito común y corriente, la víctima no tenga nada que ver con aspectos políticos, yo creo que esto les va a dar luces para que ustedes puedan descartar cuando, en un caso concreto, que cuando se trate de un delito común, están tratando de mellar la representación institucional en el Congreso. Bueno, con esto yo creo que voy terminando mi participación y doy paso al doctor Omar. Muchas gracias, congresista Quispe. Gracias a usted, doctor Joel. Estamos seguros que sus aportes nos van a contribuir bastante. Sí le voy a pedir, por favor, que nos espere un momento para posteriormente darle la palabra a los congresistas para que puedan realizar las preguntas correspondientes. Vamos a invitar ahora al doctor Omar Tello Rosales, quien ha sido fiscal superior y coordinador nacional de Fiscalías Anticorrupción. Él nos va a hablar acerca de los delitos de función a partir de la experiencia de las Fiscalías Anticorrupción. Doctor Omar, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor congresista Quispe. Gracias también a todos los miembros. Joel, ¿cómo estás?
Voy a iniciar con una pequeña presentación. Okay. Bueno, ya Joel ha hablado sobre los delitos de manera general. Como bien dijo, básicamente para el momento de la exposición me voy a centrar en lo que son los delitos especiales, ¿no? Los delitos especiales, como dijo Joel, son aquellos que necesariamente tienen que ser cometidos por una persona en especial, ¿ok? Por un funcionario público o por aquel que tenga una condición de relación parental o algo similar con la víctima o el agredido, ¿no? En este caso, estamos hablando de delitos de función y por lo tanto la naturaleza jurídica de ellos, ¿no?, es que estos tienen un impacto en el tratamiento normativo mismo y que son delitos que no todos los pueden cometer, solo corresponde, como hemos dicho, a una determinada persona. En los delitos de función, básicamente la condición está dada por los funcionarios públicos o los servidores públicos. En raíz a estas personas que intervienen en estos actos delictivos previamente ya catalogados, ¿no?, y tipificados en el código, es que radica esta naturaleza jurídica, ¿no? Ahora, el bien jurídico que se protege con esta clase de delitos de manera muy general, ¿no? Y esto, si bien es cierto, no hay unanimidad, porque no todos los juristas, los estudiosos han establecido pues cuál es lo que se protege, cuál es el bien jurídico que se protege. En definitiva, podemos decir pues que a nivel de la mayoría, tanto en la jurisprudencia que ha emitido la Corte Suprema como también en la dogmática, acá en el Perú podemos señalar que está dirigido a la probidad, a la dignidad, la integridad, la rectitud y la lealtad del funcionario público, ¿no? O sea, es una concepción más subjetiva del bien porque radica mucho en las características que debe cumplir un funcionario público, ¿no? Se centra en estas características porque es a quien se le entrega un poder para que él pueda hacer uso del mismo, ¿no?, y a través de una eficiente labor entregar realmente aquello que el Estado le ha encargado hacer, que es administrar los fondos o los servicios del Estado. Otras van por las expectativas normativas, ¿no?, del bien jurídico, ¿no? Eso acá sí hay que tener en cuenta el rol dentro del sistema social, basado también en lo mismo, ¿no? O sea, cuál es la expectativa que tiene la población respecto a un funcionario público. Como hemos dicho, al funcionario público se le entrega un poder, ¿no? Entonces, la población o el común de los ciudadanos lo que tiene frente a él es a una persona que tiene que cumplir su función y la expectativa es que lo cumpla de la manera correcta, que lo cumpla de la manera eficiente y que haga su labor conforme corresponde, ¿ok? Y un tercer aspecto, pues, es el regular y correcto funcionamiento de la administración pública ya de manera un poco más a la entidad misma, ¿no? O sea, vinculado más a lo que el Estado debe ofrecer al ciudadano como ente, un poco ente, no en una persona física, sino en el compromiso del Estado, ¿no?, como en este aspecto, ¿no?, un ente abstracto, por alguna manera. Vamos a ver que en definitiva pues el bien jurídico abarca estos 6 supuestos de manera muy genérica, como hemos dicho: el correcto funcionamiento de la administración pública, la regularidad y el desenvolvimiento correcto, el prestigio y dignidad de la función administrativa, porque es importante, o sea, no solo es el hecho de que un funcionario o un servidor público sea procesado, sino que consigo lleva también la dignidad y el prestigio de toda una institución. Cuando un funcionario, por ejemplo, un policía, es detenido en flagrancia, cometiendo un acto de corrupción, no solo daña la imagen de ese policía como persona, no solo daña la imagen quizás de él o su entorno familiar. Lo primero que la población y el común de las personas se centra es en el desempeño de la institución como tal. Daña la imagen de la institución, en este caso de la Policía Nacional del Perú. Y eso es un punto importante que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el funcionario público o el servidor público no actúa siempre a título personal. O sea, detrás de él lleva toda una institución, el peso que representa hacia la población. Otro de los aspectos es la probidad, la honradez con la que debe conducirse, la observancia de los deberes del cargo y el empleo. O sea, todos están sujetos a deberes, cargos que están reglamentados previamente.
y la protección del patrimonio público, ¿no? O sea, cuando hablo de eficiencia, estamos hablando, pues, de que el funcionario público no es que deba gastar por gastar o no es que deba adquirir por adquirir, sino que cada compra que realiza debe ser siempre con miras a satisfacer primero la necesidad del servicio que va a brindar al ciudadano y también el precio que le resulte más conveniente, tanto en calidad como en cantidad. Bien, nuestro Código Penal establece quiénes son los funcionarios públicos, ¿no? En el artículo 425 del Código Penal señala, pues, que los funcionarios públicos son los que están comprendidos en la carrera administrativa, como es obvio, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso se emanan de elección popular, todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual con cualquier entidad u organismo del Estado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque a veces dicen, no, yo no tengo vínculo de funcionario, servidor, porque simplemente soy un tercero que está ofreciendo un servicio. Lo que se establece contractualmente o laboralmente tiene un ámbito de repercusión, sea en la relación de trabajo, sea en la relación civil, a través de un contrato de repente entre dos personas que escapan al ámbito funcional, que escapan a la relación administrativa propiamente de la función pública. Sin embargo, la ley penal amplía la responsabilidad, cabe la redundancia, penal, para que también sea involucrado. Es más, aun cuando no tenga un vínculo laboral, no sea una persona que haya sido nombrado, ¿no?, o se le haya entregado un título como funcionario público, la ley establece que también se encuentran competidos para los efectos de la responsabilidad penal estas personas, ¿no? Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Es otra inclusión también que equipara a un particular que, por tener una relación, un vínculo con un bien que le puede ser entregado como depositario, automáticamente también adquiere la condición de servidor público o de funcionario para los efectos de la responsabilidad penal, ¿no? Bueno, los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los designados, elegidos, programados por autoridad y todos los que establezca la Constitución y la ley. ¿Cuáles son las características de un funcionario público? El título o investidura que el Estado otorga, la incorporación a la actividad pública, el desempeño mismo, ejercer el cargo, pues la función desempeñar descendente al grupo de tareas que le está dando, y las actividades deben estar señaladas expresamente en la ley o el reglamento. Esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros en un momento determinado vamos a establecer que hay un incumplimiento por parte del funcionario público, tenemos que saber previamente cuáles eran las tareas que él debería cumplir. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces se señala de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que ella no prohíbe. Esto no funciona para los funcionarios públicos. Nosotros, los funcionarios públicos, debemos hacer lo que la ley nos manda. No estamos bajo esa concepción bastante abierta, sino que nosotros, los funcionarios, nos debemos a ciertas funciones, nos debemos a ciertas tareas que nos han sido asignadas y que se encuentran debidamente establecidas en la ley o el reglamento. Y de ahí depende mucho la responsabilidad que implica la omisión o la acción a través de estas tareas o el incumplimiento de las mismas. Ya entrando al aspecto un poco de la autoría y participación, lo que quería señalar es que existen dos grandes modelos, ¿no? Uno es el dominio del hecho, por el cual el dominio mismo implica el accionar, o sea, yo directamente puedo efectuar un hecho, ¿no? Este dominio es muchas veces una posición de garante, ¿no? En el sistema, como lo ha dicho Joel, especial, en los delitos especiales, el garante en este caso es el funcionario público que tiene la proximidad con el bien jurídico protegido y le permite, pues, efectuar una actividad o una acción directamente, ¿no? A eso se refiere la autoridad inmediata, ¿no? Desde esta perspectiva podemos señalar, pues, aquel que está directamente vinculado a la administración de un bien,
él puede usarlo cuando ese bien debería estar destinado al uso de los ciudadanos o del instituto. Él puede usarlo para usos particulares, o sea, directamente él, ¿no? Se le ha entregado algo y él lo usa directamente, tiene el dominio en ese supuesto, ¿no? Pero también, debido a que todos sabemos, no los delitos dentro de la administración pública están, mejor dicho, el delito no solo lo comete aquel que está vinculado directamente, sino también hay una línea de jerarquía, hay unas acciones diversas por las cuales, supongamos, en el caso de un alcalde no está vinculado directamente a un bien, pero sí tiene un control por delegación de otros funcionarios, es poco probable que le podamos atribuir de repente una acción directa que nazca de él. Sin embargo, él sí tiene un deber también, ¿no? Tiene un deber que se encuentra no en la norma penal, ¿no? Sino también en una norma administrativa, por la cual él tiene un poco la obligación de cuidar cómo es que va desempeñándose toda esta institución pública y cada una de las acciones que viene realizando el personal a su mano, ¿no? Entonces, cuando esta normativa administrativa y no penal obliga a este funcionario a realizar tal o cual acción, no significa siempre de que él vaya a cometer el delito directamente, sino que está incumpliendo la función de supervisión que tenía respecto a su personal. ¿Y por qué es importante? Porque muchos de los delitos que hemos venido investigando, las redes criminales al interior de cada institución se basan justamente en la misma jerarquía que tiene el aparato de la institución pública. De modo tal que el alcalde, es un ejemplo, no termina cometiendo ningún delito si es que le pudiéramos atribuir un dominio directo del hecho o de la sustracción. Porque lo que va a decir siempre es: yo no tenía en este momento la obligación, el bien no estaba bajo mi cuidado y fue apropiado. Pero con esta infracción del deber, nosotros sí le podemos atribuir por la condición misma que tenía de alcalde y por lo tanto había una normatividad extrapenal, una normatividad administrativa que sí implicaba un deber de él de vigilar que cada acto dentro del municipio sea realizado. Obvio, no significa que la sola actividad o la sola responsabilidad administrativa, o en este caso la normatividad administrativa, lo vincule con la responsabilidad que tiene respecto a la supervisión. También hay otros elementos, como por ejemplo comunicaciones, donde la persona que directamente, en el ejemplo, ha sustraído de repente un bien, le comunica o ha habido una anuencia por parte de él, o él ha omitido algún hecho o función para que esta persona pueda sustraer el mismo, ¿no? O sea, es una serie de componentes, ya entramos a la parte probatoria. Pero en definitiva, eso es un poco el aspecto, cómo se viene explicando esta suerte de infracción del deber, ¿no? Los grados de participación, que ya es muy conocido, ¿no? Está la autoría, puede ser directa, cuando esa misma persona incumple o efectúa o hace el delito, o comete el delito. La mediata es a través de otra persona. La coautoría, cuando son dos o más los que cometen el delito de manera simultánea bajo el mismo dominio del hecho. La instigación, cuando existe pues alguien que no comete el delito directamente, pero que sí instiga a que otro pueda cometerlo. Y como hablamos pues de la complicidad, que puede ser primaria, secundaria, todo es ya la parte de la participación delictiva, ¿no? Voy a adelantarme un poco más porque para no estar con el tiempo ajustado. Algunos de los delitos más usuales, vamos a hablar de manera muy general sobre ellos, ya que mi presentación era básicamente para ver un poco los aspectos y narrarle a ustedes la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años dentro de la administración pública en la lucha contra la corrupción, ¿no? A ver, en cuanto al delito de peculado, ya se dijo, es uno de los aspectos de los delitos que más se cometen, ¿no? Ese está en el artículo 387 y puede ser doloso y culposo según la conducta que con que se pueda realizar, ¿no? Doloso, como todos sabemos, es aquel que ha sido con conciencia y voluntad de cometer el delito. O sea, ha estado en todos sus cabales la persona al momento de cometer, sabía que en este caso iba a sustraer de repente los caudales o efectos que le fue entregado en administración o custodia, ¿no? Y obvio por razón de su cargo, y en ese aspecto él lo que hace es no usar el bien para la institución, no darle el fin
que de acuerdo a las normas y reglamentos debiera darse para beneficio de la propia institución y el ciudadano, sino para sí mismo, para él, o de repente para un familiar u otra persona, ¿no? Y el peculado culposo pues implica que sin mediar el dolo, o sea, la intención, ha sido negligente, en descuidar de repente determinado bien y ha ingresado otra persona al lugar y lo ha sustraído, ¿no? Esa es un poco la parte negligente, el delito culposo, o sea, porque dio lugar a que otra persona lo pueda sustraer o apropiarse del mismo, ¿no? Y un bien que le fue asignado también a este funcionario para que lo cuidase y para que le dé un uso determinado. La agravante, y esto mucho se da en el caso de la pandemia que estamos viviendo, ¿por qué? Porque los caudales o efectos son destinados hacia un fin determinado. Sin embargo, cuando este fin es asistencial o son programas de apoyo o de inclusión social, o sea, ya el Estado no lo está entregando a cualquier ciudadano, sino está entregándolo a un ciudadano focalizado que necesita, que requiere de este apoyo por parte del Estado, y a pesar de ello, en lugar de esa ayuda de manera directa, entregarla a este ciudadano, lo que hace el funcionario que tiene bajo su custodia el bien, se lo apropia o deja que otros se lo apropien, la pena se incrementa, ¿no? Entonces, en este caso sí estamos hablando de penas de 8 a 12 años. Es bastante elevado. Bueno, y si el agente por culpa da ocasión, es lo que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Acá el bien jurídico protegido es que se garantiza la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos hablando de aquello que tiene valor, ¿no? Algo que el Estado compra para ser usado, ¿no? o empleado en beneficio de los ciudadanos, pero no llega a cumplir este fin porque el ciudadano o el funcionario que debía usarlo con este fin lo usa para sí mismo, ¿no? Y evitar el abuso de poder que sea facultado al funcionario servidor público, ¿no? Nuevamente volvemos al concepto inicial de que por qué son delitos especiales y por qué el Estado debe ir muy frontalmente a combatir esto, ¿no? Porque nosotros como funcionarios públicos tenemos un poder. Ese poder que se nos entrega, sea por voluntad popular, sea por designación, por mérito, por concurso o incluso por confianza, debe ser empleado de una manera correcta. O sea, el Estado confía, por llamarlo de una manera, en el funcionario servidor público para que cumpla las funciones en beneficio de la sociedad. Y no lo hace como un ente abstracto, lo hace a través de personas. Y estas personas somos nosotros, los funcionarios públicos y los servidores. Entonces, cuando un funcionario se aprovecha del poder que tiene para beneficiarse de diversa manera, ya está entrando en el límite de lo que es permitido y de lo que es delito, ¿no? Entonces, y ese punto importante debe estar tipificado, para efecto de establecer la responsabilidad penal, debe estar tipificado en la norma penal que nosotros estamos investigando. Los casos vamos a verlo pronto, a ver, vamos a hacerlo un poco, es de la tipicidad adjetiva, vamos a pasar un poco a, bueno, efectos, el peculado culposo que hemos hablado, a ver, caso Vladimiro Montesinos, peculado de uso. El peculado de uso es, por ejemplo, respecto a maquinarias o bienes. En este caso se ha visto durante la pandemia, incluso un funcionario público usando el vehículo institucional, trasladó a su familia, hizo la mudanza desde un lugar determinado en provincia hacia otro lugar, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de los delitos de peculado de uso, ¿no? O sea, ese vehículo está destinado para una labor especial de la institución donde se encontraba, no obstante ello, ¿no? Hizo la mudanza de su casa y trasladó y empleó lo mismo, ¿no? Uso permite que use vehículo, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo perteneciente a la administración pública o que sean bajo su guardia, ¿no? Ahora, es importante que hacer una distinción. No todos los vehículos, no todos los bienes que son asignados
a los funcionarios públicos tienen la condición de servir para la institución. Hay algunos bienes, sobre todo los motorizados, que son destinados al servicio personal. ¿Qué quiere decir esto? Que son asignados no a la función que cumple, sino a la persona directamente. De modo tal que ese bien sí puede servir para lo que la persona considere. Si se va al cine con el vehículo, si se va a la playa, de vacaciones, eso no entra dentro de los primeros bienes que estamos hablando, que son para los fines no propios de la función o del servicio. O sea, son bienes que son usados para que la persona directamente, por llamarlo de una manera, haga lo que quiera con ellos, ¿no? Obvio, pero siempre respetando también el valor, el cuidado debido, pero no está vinculados al servicio que presta. Y como no está vinculados al servicio que presta, no se ve afectada a la administración pública. Y como no se ve afectada a la administración pública, tampoco va a cometer ningún tipo de delito en este aspecto. Obvio, de repente cualquier otro delito común o asociado a él, si es que dentro del vehículo, si lo prende, hay otras figuras, pero no directamente al uso de ese vehículo que se le ha dado en su momento, ¿sí? Características: funcionario de servicio público, fines ajenos al servicio que permite que otro lo use, porque también no solo es que lo use, sino permitir que este vehículo que está destinado para fines de la institución lo use cualquier otra persona no vinculada a este servicio y pertenezca a la administración pública o sea bajo su guardia, ¿no? No se exige ánimo de lucro. Entonces, algunos casos, a ver, vamos a pasar un poco a Joel ya habló de esto, ¿no? Vamos a ver un poco la parte de los hechos, las experiencias de la Fiscalía Anticorrupción. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, explicarles más o menos que quien habla está en el cargo de Coordinador Nacional desde el año pasado, julio del año pasado, y a partir de esa fecha hemos orientado un poco la investigación saliendo desde la parte de análisis documental o de gabinete a una parte más laboriosa, pero que también consideramos que es más eficiente en cuanto a la labor, que es la parte de la investigación concurrente al delito o simultánea, es la labor de inteligencia que se viene realizando, ¿no? Y esto permite, y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando uno, después de cometerse el hecho, requiere información y esta información no la es remitida, ya estamos investigando algo que pasó. Y en los delitos de corrupción de funcionarios, dada la publicidad que debe haber de toda la documentación, hay ley de transparencia, no nos olvidemos de ello, la documentación ya viene confeccionada de tal manera por el funcionario público que cometió el delito de manera legal. O sea, si hay un contrato, el contrato aparentemente está todo saneado. Si ha habido una entrega de dinero, esa entrega de dinero ingresado por los conductos regulares. Si ha habido una disposición de algún funcionario público, se está respaldando una resolución administrativa o cualquier tipo de documentación. Entonces, es muy difícil encontrar un hecho delictivo en la administración pública de manera abierta, de manera muy evidente, por llamarlo de una manera. O sea, de ahí que nosotros tenemos que acudir a la prueba indiciaria, ¿no? Que es por qué se le entregó tal poder, por qué sacó tal resolución, por qué es que no efectuó tal labor. ¿Por qué? Porque a través de estos indicios vamos a nosotros poder estructurar una prueba que no es que sea una fotografía donde yo veo al funcionario cobrando dinero, no es una fotografía donde yo veo de repente al funcionario pues recibiendo un regalo, ¿no? Sino es una fotografía de varios hechos que me dan a entender lo mismo. O sea, si tú hiciste la acción A, B, C y D, fue porque pudiste haber cobrado esto. Y si yo encuentro un exceso de dinero en tus cuentas o un depósito, pese a que tú me digas que ha sido un depósito por un préstamo, yo puedo convencer al juez que ese dinero pues definitivamente provino de los actos que tú realizaste. Y es así como funcionan muchos de estos delitos. Obvio que también hay casos donde existe la flagrancia, donde efectivamente muchos de los operativos que hemos hecho se ha detectado a la persona cobrando y con el dinero en la mano y con los reactivos pues que definitivamente impregnan la palma de la misma, se puede evidenciar que efectivamente ha recibido el dinero y de acuerdo a la denuncia y todos los hechos que comenzamos a merituar, podemos verificar
de que esta persona es la responsable y por lo tanto es llevada a juicio. ¿Ok? Entonces, primero ese aspecto de la importancia de la prueba. Esto yo sé que simplemente para comparar, en el caso de un delito de investigación por droga, suficiente con que la policía encuentre la droga en un lugar determinado para que podamos establecer que con su tenencia ya se cometió el delito. Quien lo trajo comete el delito de tráfico por el transporte y todo ello, ¿sí? O sea, quienes se encuentran involucrados alrededor de este hallazgo, ya de por sí hay una responsabilidad penal por parte de ellas porque eso es ilícito. Llevarlo ante el juez, llevar esta evidencia ante el juez y establecer la vinculación de todas las personas alrededor respecto a esa droga, ya yo puedo sentirme en un gran porcentaje, un gran margen aliviado en cuanto a probar la ilicitud de esa conducta. O sea, es más probable que el juez me diga, sí, efectivamente, acá hay un delito y condeno. Entonces, los delitos de corrupción funcional no son tan simples, ¿no? Como he dicho, o sea, no es que la documentación que nos entrega, no es que todo lo que se publica sea abiertamente, evidentemente ilícito, sino por lo contrario, ya tiene ilicitud. Y nuestra normatividad nos señala también que todo acto, ¿no?, público, todo documento público se reputa verdadero, auténtico. O sea, ni siquiera para cuestionar algún tipo de falsificación, salvo que hay que ir a hacer una inspección, una pericia, si cabe mencionarlo, para efectos de poder nosotros demostrarlo, ¿no? Y otro aspecto importante también, antes de pasar un poco a la experiencia respecto al delito de corrupción, es hablar del funcionario como tal. Hemos dicho que el funcionario, dado que se le entrega un poder, tiene que usarlo de la manera correcta. Y la manera correcta no es otra sino de acuerdo a los cánones establecidos por la propia institución, por los códigos de ética que se manejan en cada una de las instituciones, ¿no?, por los reglamentos donde se le asignan las tareas, las funciones, ¿no?, y también por lo que internamente él debe conocer como una función. O sea, frente a un hecho determinado, antes de pensar en el interés personal o en el lucro, debe pensar en la ciudadanía. Es una nota característica que debe tener un funcionario público y como tal, cuando este funcionario actúa de esa manera, no tendría en principio ningún inconveniente. Porque ya cuando hay una vinculación o un conflicto de intereses, ¿no?, y esta persona no se aleja por este conflicto de intereses, por ejemplo, si existe un beneficiario o alguien que él conoce y directamente lo puede beneficiar, ¿no?, entonces ya entra a desquebrajar este propósito, porque su compromiso, más que con las otras personas o familiares o conocidos o de repente con algún vínculo de repente amical o lo que fuera, es con la institución y los fines que cumple, ¿no? Entonces, estos son los aspectos importantes que nosotros consideramos que son, bueno, para la redundancia, son importantes para que lo tomen en cuenta ustedes al momento de poder definir lo que tengan que definir y sobre todo el delito de corrupción funcionarios que tenemos. Pues bien, ¿cuál es en sí el gran problema que tenemos? El Perú, y lo han dicho todos, venimos de crecimientos constantes, ¿no? O sea, son 21 años de crecimiento imparables, en algunos años más que otros, pero hemos crecido constantemente. Somos líderes en la región en crecimiento. Somos el país, el tercer país con reservas en Latinoamérica, que en base a esas reservas incluso hemos podido aguantar este golpe de la pandemia, porque hemos tenido un buen colchón que podamos decir, mandamos a la población a sus casas, empleamos aislamiento, no nos completemos internacionalmente, las cifras macroeconómicas son buenas, somos la perfección. Tenemos un crecimiento económico de primer nivel, ¿sí? Pero obvio que de acuerdo a los ingresos, de repente no somos un país económicamente grande, ¿no?, pero tenemos un crecimiento, ¿no? Sin embargo, todo este crecimiento siempre debe verse reflejado en la ciudadanía. Pero volteamos la cara en la pandemia al sector salud y vemos que no es así. Volteamos la cara al otro lado y vemos el transporte y tampoco es así. Entonces, y vemos que realmente no está. Todos han hablado de que hay crecimiento, pero no chorrea, ni siquiera gotea, ¿no? O sea, no llega a la población. ¿Por qué sucede esto? Nosotros, los fiscales de corrupción, simplemente tenemos una explicación.
mayor parte de esta cantidad de dinero se va a actos de corrupción. El 2019, paradójicamente, tuvo como nombre el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. La Contraloría nos ha dicho que el 2009 ha habido 23.000 millones en pérdidas, producto de la corrupción. Entonces, si no llega todo el dinero, es porque hay un acto ilícito, un acto intermedio entre lo que se recibe y lo que se debe entregar. Y esa brecha no es otra sino la corrupción. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para luchar con esta corrupción? Porque pasarán 21 años más, pasarán 30 años más, y si nuestro crecimiento económico sigue igual, esto va a continuar. Entonces ya es hora de frenar ello. Ustedes ven la fotografía que aparece en la diapositiva. Eso es lo que pasa en un delito de corrupción. Por arriba todo transparente, por abajo está el delito, pues, que está mermando y socavando las instituciones públicas. Lo vemos a cada instante, en cada operativo, los medios de comunicación constantemente levantan informaciones sobre actos de corrupción, de cohecho. Pero solo, aparentemente también, estaríamos hablando del cohecho como la coima que recibe el policía, el funcionario que entrega una licencia de funcionamiento o cualquier acto de una sola persona. Pero la corrupción mayoritaria no es la de un policía que para un carro y recibe, por no poner una multa, de repente 100 soles, 200 soles o 50 soles. No es de aquel funcionario municipal que inspecciona un local y que para no cerrar el local recibe una cantidad de dinero de 20 soles, 50 soles. No es aquel que omite ir a un establecimiento comercial para ver si que no se vende la bebida alcohólica a menor edad. Esos son actos de corrupción que sí debemos combatir, pero que la mayor cantidad de dinero se encuentran en las compras que hace el Estado. Los bienes, los servicios, las obras. Entonces, nosotros en 2019 hemos hecho algunos operativos. Esta es una detención que apenas tuve la oportunidad de estar en Lima. Llegaron a la comunicación de un fiscal en el Callao y nos dijeron pues de que estaba cobrando una cantidad de dinero. La fiscal de la Nación me encargó este operativo y en cuestión de un día prácticamente hicimos el operativo y pudimos detectar justamente pues que había cobrado una cantidad de dinero y se está procesando en el Callao, ¿no? Este es un mega operativo también que se dio en la Universidad de Puno, ¿no? Los profes del altiplano se llamó. La modalidad era cobrar por los ingresos a la universidad. Usaban equipos sofisticados para no ser detectados. Usaban un transmisor del tamaño de un granito de arroz que se lo colocaba un especialista en el oído y a través de un transmisor y una antena desde afuera, en un edificio, una parte alta, se les decía las preguntas que debían responder. Este examen debía ser llenado previamente. Entonces, ¿qué sucedía? Desde el interior de esta casa de estudios, ese examen estaban en una escuela, ¿no? Los profesores hacían el examen y luego le transmitían la respuesta simultáneamente mientras ocurría el mismo, ¿no? Entonces, esto también se detectó, fuimos en pleno examen, intervino las personas, se les encontró, se los llevó a los centros médicos respectivos, se les extrajo ese transmisor de los oídos y comenzaron a vincular a las otras personas. También se logró desbaratar todo lo que había detrás de ello, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esto? A través de inteligencia. Nuevamente, no es que simplemente haya habido una información y hayamos ido y verificado pues que esa persona tenía el examen o es que le está entregando un dinero, porque en estos hechos solo identificaríamos a una persona, pero a través de las interceptaciones telefónicas, de la labor de inteligencia, lo que se permite es ir viendo cómo es que por dentro está involucrada esta corrupción y podemos detectar a todos los niveles, ¿no? Bueno, voy a acelerar un poco más. Este es un caso, Los Topos del Sur 2, en Lima Sur. Esto es una detención también que hubo en la Municipalidad de Villa María del Triunfo. En Villa María del Triunfo es una municipalidad a la cual hemos intervenido, si no son 4 o 5 veces con mega operativos. ¿Por qué? Porque cada vez que un funcionario ingresaba a una municipalidad, el teniente alcalde a veces buscaba la vacancia de esta persona, asumía
la alcaldía y nuevamente iniciaba su ciclo de corrupción, ¿no? ¿Y cuál es el ciclo de corrupción en las municipalidades? Que ya lo tenemos bien mapeado, por ejemplo, se distribuyen las áreas de fiscalización para hacer las extorsiones, las obras, se distribuyen de repente por ahí las compras o los terrenos, porque muchos de los delitos también no es que se cometan con los bienes de la institución, sino aprovechan el poder que tienen para dar ciertos beneficios, como por ejemplo, hay un terreno que no tiene propietario o poseedor en ese momento, y muchas veces muchos de los alcaldes generan una organización criminal para tomar posesión de esos terrenos, y ellos desde la función pública que tienen como alcaldes legitiman la posesión y hacen que de esta manera se les otorgue un título y con ello ya ganan, tienen ganancias ilícitas que después se reparten, ¿no? Llegar muchas veces al poder es parte de la consigna que tiene la corrupción. ¿Por qué? Porque a través del poder se puede generar muchos espacios para poder legitimar acciones. Siempre se ha dicho que la criminalidad organizada, que la trata de personas, el tráfico de armas, no existirían si no existiría la corrupción. Es más, cuando se analizó recién hace unos meses por el Día de la Trata de Personas, se dijo, antes se señalaba que la causa de la trata era la pobreza. Ahora se ha podido establecer que la causa, la generación de la trata de personas es la corrupción. Porque sin la corrupción no se permitiría que estas personas salgan, se trasladen, pasan los pases migratorios, los controles migratorios, y se comercializa con anuencia siempre los funcionarios públicos. O sea, realmente el delito de corrupción de funcionarios es un delito que hace mucho daño a la institución y al país. Este es otro caso, se le encontraba también $10.000 de documentos. En Lima, en los Correcaminos del Sur 2, Arequipa, ahí entramos a una municipalidad, y pues el gobierno regional, y el gobierno regional lo que estaba era a través de algunos funcionarios autorizando y fiscalizando nuevamente el área de fiscalización, pidiendo cupos, ¿no?, a que estas personas, los conductores informales, se lo entreguen y ellos no hacen las intervenciones en cumplimiento de su deber. Nuevamente estamos entrando a la esfera, como les mencionaba, de la normatividad administrativa, el cumplimiento de un deber. Yo debo fiscalizar, pero a través de una entrega de dinero incumplo mis obligaciones y por lo tanto dejo que todo este aparato de corrupción siga generándose, con el peligro que trae pues un transporte irregular, accidentes y todo lo demás, ¿no? Los safaris Ventanilla, también un grupo de policías, en este caso de tránsito, que también bajo la misma modalidad cobraban cupos para que no les pongan las papeletas, o salían y ponían las papeletas y automáticamente ya este grupo de personas, conductores informales, sabían cuál es el contacto adentro, y ellos lo que hacían eran anular las preguntas de acuerdo a las papeletas, de acuerdo también al pago que tenían que hacer. Si era un pago sustancioso, las anulaban por completo. Fue un error, ellos mismos, aprovechando el conocimiento que tienen a la redacción de estos documentos, anulaban el documento por la fecha, por un dígito, por lo que sea, o si era un pago menor, le reducían la papeleta de repente de una muy grave a una leve, ¿no? Esto también a través de trabajo de inteligencia, vinculado con colaboradores, testigos protegidos y todo, ¿no? Llegó el año, acabamos el 2019, el presidente Vizcarra pues confirmó el primer caso de coronavirus, y a partir de ahí se dieron también los reglamentos para el apoyo hacia las personas más necesitadas, ¿sí? Nosotros, durante ese tiempo de aislamiento social que duró del 16 de marzo al 30 de junio, hemos tenido 925 denuncias por actos de corrupción. Y eso es preocupante, ¿no? Pero sobre todo creo que es muy grave, ¿no? Y hay que resaltarlo. ¿Por qué? Porque en tiempos de pandemia, donde debe existir la solidaridad, la confraternidad, el apoyo mutuo, vemos que los actos de corrupción van dirigidos a mermar esa capacidad del Estado de apoyo hacia la ciudadanía, y por el contrario lo que hacen es perjudicarlos, ¿no? Esta es la incidencia que nosotros registramos, 925. Como ustedes verán, son 308 acciones que están básicamente dirigidas a la distribución y a la compra de las canastas básicas familiares. El resto es a la compra y distribución de materiales de COVID
compra de equipos médicos y otros. Si bien es cierto, la mayor cantidad de denuncias están vinculadas a las canastas básicas familiares, esto es un problema más estructural porque muchos de ellos están vinculados a los padrones irreales que tenemos. O sea, no, como administración pública no hemos sabido o no tenemos una real dimensión de lo que existe. O sea, no tenemos, si alguien quisiera hacer un diagnóstico, no podría establecer de repente quiénes son las personas que debieran recibir las canastas, porque de acuerdo a la información brindada por Contraloría, hay funcionarios que ganan más de 10.000 soles que han recibido canastas, y eso no puede ser. O sea, nosotros debemos tener un registro, una data que nos pueda a nosotros informar para poder tomar una decisión acertada. Hay que recordar que la buena información, cuando uno maneja una buena información, va a poder tomar una mejor decisión. Y si nosotros a nivel de Estado no somos interoperables, no tenemos conexiones entre nosotros mismos, poco vamos a poder hacer nuestro trabajo. Más vamos a retrasarnos, vamos a emplear más personal y vamos a ser ineficientes. Eso por el lado de las canastas. Con respecto a la compra de materiales de bioseguridad y equipos médicos, lo que puedo señalar es que siendo menor en cantidad es aquello que genera mayor preocupación por dos cosas importantes. La primera es la cantidad elevada del costo. O sea, estamos hablando de repente de 200 millones, 250 millones en los procesos que se está dando. Y lo otro que preocupa es ¿por qué? Porque esto estaba destinado con fines asistenciales y para combatir el COVID, y lo que se está haciendo es todo lo contrario. Voy a acelerar rápido porque estamos con el tiempo, discúlpeme, me estoy excediendo. La Fiscalía investiga los presuntos actos de corrupción en la entrega de víveres, es lo que hemos entrado en las municipalidades. ¿Por qué ingresamos? Porque puede haber delito de peculado, colusión o negociación incompatible, ¿no? El peculado, como hemos dicho, es la apropiación de los bienes que son destinados. En este caso de las canastas, la apropiación de las canastas, ¿no? Sea porque recibieron las canastas y el funcionario se las quedó, o sea porque en un momento determinado no efectuaron la compra, sino fue una compra ficticia y el funcionario se quedó con el dinero, ¿no? La colusión es cuando el proveedor entra en un acuerdo con el funcionario para que eleven el precio, por ejemplo, y esta ganancia se la distribuya, ¿no? O para que ingrese un producto de menor calidad o en menor cantidad también. Y la negociación incompatible, ¿por qué? Porque el funcionario se interesa porque este proceso a favor de determinado proveedor salga positivo, ¿no? Indicio de peculado, proveedores y servicios fantasmas, la recepción incompleta de los bienes, la sustracción de los víveres, la entrega de canastas a beneficiarios fantasmas, no existen, entrega de canastas a familiares o amigos de funcionarios, los adjudicatarios recurrentes, aquellos que constantemente tienen un vínculo muy cercano con los funcionarios, indicio de colusión, sobrevaloración en la adquisición, la mala calidad de los bienes y servicios que son recibidos, la recepción irregular de los bienes, los proveedores y servicios fantasmas y los adjudicatarios recurrentes, ¿no? Este es un poco el esquema de las instituciones que durante este tiempo han sido las más agraviadas: las municipalidades, sector salud, gobiernos regionales, fuerzas armadas y policía y entidades. Entre el 81, el sector salud, y los 27 de la policía, son los procesos que para nosotros abarcan nuestro mayor desempeño por la cantidad de perjuicio que se causa, dado que son los dos sectores que durante el aislamiento han estado en funcionamiento y han tenido que brindar. Imaginémonos a un médico con una mascarilla que no sirve, estamos exponiéndolos al contagio constantemente. Igual de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, aquellos que hacen operativos, que tienen que mantener el orden interno, cuando hagan un operativo y no están cuidados debidamente, tenemos experiencia, investigaciones ahorita en proceso, donde por ejemplo el alcohol en gel tenía un porcentaje de 11%, 13% y 16%, cuando lo que realmente inactiva es a partir del 60%. Entonces realmente tenían agua en las manos y no se cuidaban en lo absoluto. Eso es un poco la indignación de repente de mucha de la población y de los propios funcionarios o servidores que emplean ello, ¿no? Les decía que mucho de la cantidad de dinero se encuentra en el sector salud. En este caso, el 45.8% de su presupuesto para la lucha contra el COVID, ¿no?, fue comprometido. Estamos hablando de 614 millones a nivel nacional. Y un poco para terminar, en esta incidencia lo que ha habido es pues
los delitos de colusión agravada como el top, el más alto, luego bajaban el delito de negociación compatible y luego terminábamos por peculado siempre. Estos 3 delitos están asociados a las compras y eso es un poco lo que nosotros debemos tener en cuenta. La Fiscalía ya lo tiene en cuenta, las operaciones que está efectuando desde hace algún tiempo ya está focalizándose en aquello que preocupa a la ciudadanía, que se denuncia a efectos de poder nosotros pues emplear los mecanismos necesarios para desarticular, como hemos dicho, estas organizaciones criminales al interior. Las denuncias donde más se han presentado han sido en Lima 103, Ayacucho 91, Cusco 57, Arequipa 50, ¿no? Bueno, esa es toda mi presentación. Disculpen por la demora, espero haber pues absuelto alguna de las interrogantes o en todo caso estoy acá para hacerlo. Muchas gracias, señor congresista. Gracias, muchas gracias, doctor Tello. Muy bien, si algún colega desea hacer alguna pregunta o tiene algún comentario sobre la exposición de nuestros invitados, puede solicitar el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el congresista Rubio Gariza. Buenos días, señor presidente, a todos los colegas también muy buenos días y a los invitados muy buenos días. La pregunta es para los dos invitados, he escuchado su exposición, muy saludable para nuestro conocimiento. La primera pregunta que a los dos es la siguiente. ¿Cuál es, de acuerdo a lo expuesto, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria? Y la segunda, ¿qué consecuencias jurídicas se presentaría si los congresistas solo, ¿no?, contáramos con la prerrogativa del antijuicio político en lugar de la inmunidad parlamentaria? Y en la experiencia del tema de anticorrupción, ambos creo que lo han tenido, o el especialista en sí, ¿consideran que la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria ha dificultado el trabajo de las fiscalías anticorrupción? Y esta pregunta también va al especialista. ¿Qué sugerencias daría para mejorar el procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria? Eso es todo, señor presidente. Gracias, invitados, por su atención. Vamos a ceder ahora el uso de la palabra al colega Zárate Antón. Tiene usted el uso de la palabra, congresista. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Por intermedio suyo, saludar a los jurisconsultos que han visitado nuestra comisión. Agradecerles por este espacio que ha permitido darnos un conocimiento de doctrina penal interesante, muy interesante. Señor presidente, hubiese gustado más conocer la calidad de juristas que tenemos, estudiosos del derecho, que hubiésemos hecho un análisis del procedimiento, ¿no?, legislativo con respecto al tema del levantamiento de las inmunidades parlamentarias. Los casos concretos que han expuesto brillantes, definitivamente como para una lección básica del derecho penal. Sin embargo, yo quisiera hubiésemos querido que se hubiese incidido más en las actividades propias de nuestra función como congresistas y como miembro de esta comisión de levantamiento de inmunidad. Sin embargo, los principios quedan para conocimiento y poderse aplicar. En ese sentido, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, señores invitados. Sin embargo, desde el punto de vista del estudio y de la práctica procesal constitucional, me permito preguntar cuáles son los principales obstáculos que ellos evidencian con respecto al modo y forma como se han venido regulando o tramitando el tema de las solicitudes de levantamiento parlamentario. En realidad, ellos han advertido o advierten que hay temas de forma o hay algún tema que puedan comentar con el propósito de que
el procedimiento de levantamiento de las inmunidades pueda regirse en función a principios de celeridad, procedibilidad, eficiencia, eficacia jurídica, ¿no? Y ello ayuda a la correcta administración de justicia y, consecuentemente, como bien lo dijo uno de nuestros invitados, ayudaría a la recuperación de la imagen y la salud institucional de este primer poder del Estado que nos honramos en formar. Lo otro es, ¿qué opinión tienen respecto a que algunos invitados hemos tenido, ¿no? Y que este fuero parlamentario que tiene como propósito evaluar las solicitudes de inmunidad tengan que ser ya vistas no al interior del Congreso mismo, sino tendrían que ser vistas a nivel de una comisión de alto nivel, entiendo yo, a nivel del Poder Judicial, que se encargue de la evaluación, ¿no? Del levantamiento de las inmunidades parlamentarias. Es decir, se recortaría una prerrogativa, un mandato inherente a las actividades constitucionales y se delegaría o se daría las facultades para que esta actividad constitucional innata al Congreso tenga que ser visto por el fuero jurisdiccional. No sé si podrían, por favor, hacer ahí el levantamiento respecto a su posición, si es legal, técnico, constitucional o correcto, ¿no? Que sea el mismo fuero jurisdiccional que solicite el levantamiento parlamentario quien tenga que levantarle desde ese fuero a la inmunidad a los congresistas que incurran en infracción penal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colega congresista. Tiene el uso de la palabra ahora el congresista Benítez Agurto. Gracias, señor presidente. Un saludo a los invitados que hoy nos honran con su presencia y nos han expuesto, ¿no?, las inquietudes y preguntas que hemos tenido acerca de los delitos. Señor presidente, el delito común y el delito de función son vulneraciones a la ley. Y mi pregunta va a referir a lo siguiente, en esa base. ¿Cuáles son los límites y qué zonas grises se encuentran entre los delitos comunes y los delitos de función? En tanto que el procedimiento de la ley penal le corresponde a la Fiscalía y al Poder Judicial, toda vez que el Congreso es un ente eminentemente político y por lo tanto se debe garantizar las funciones políticas parlamentarias. Esa sería mi pregunta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, colega. Yo solo tengo una interrogante y espero que me la resuelva. Bueno, se puede procesar por delitos funcionales a un congresista y no solo por delitos comunes. Esa era la pregunta que también quería hacerla yo desde la presidencia. Bien, colegas congresistas, nuestros invitados, entiendo yo que nuestro invitado, el doctor Segura, tiene una agenda programada, así es que le vamos a ceder el uso de la palabra primero a él para que pueda absolver las dudas y las consultas de sus colegas congresistas. ¿Tiene usted el uso de la palabra, doctor Segura? Muchas gracias. Sí, bueno, el no haber hablado un poco sobre el proceso, sí, un poco genera cierto espacio digamos, de faltante en los comentarios que voy a hacer, ¿no? Sí recomendaría que, en verdad, abordarían el tema del procedimiento tal vez desde un ámbito dogmático, con un espacio mucho más reflexivo, porque en el fondo está eso. Salvando esto, porque me encargaron solo hablar de diferenciar el tema del delito común y el encargo que le han hecho a Omar sobre delitos especiales, que es uno de los componentes fundamentales como presupuestos que se evalúan en el proceso. Si quiero englobar un poco las consultas que han hecho, yo lo que diría es un primer punto, que el tema de las prerrogativas procesales, que es el punto central aquí, fundamentalmente hay que ver un aspecto clave aquí, es la Constitución, ¿no? La Constitución es que en primer lugar introduce estas dos prerrogativas procesales para los altos funcionarios en general y a los congresistas en particular, ¿sí? Entonces esto viene
configurado desde la Constitución. Otro segundo aspecto que habría que ver, que entiendo están mucho en debate y está relacionado con la primera pregunta, es si estos cambios son adecuados o no son adecuados. Y creo que esto también va con otras preguntas que han planteado. Si hay que hacer un cambio, ¿cuáles son los problemas que se han encontrado? ¿Cuál sería la mejor opción en todo caso que en el cambio, que incluso ya lo han optado, sería el más idóneo o el correcto? Desde el lado académico diría yo que es bastante complicado, porque en verdad no hay modelos perfectos, ¿eh? Eso sí, quítense de la cabeza, no hay modelos perfectos. ¿Qué es lo que en verdad funciona? Creo que el mayor impacto que ha tenido los delitos, la comisión de delitos, el procesamiento que han tenido los congresistas o los altos funcionarios y, digamos, la demora, el obstáculo que ha tenido el sistema de justicia para que someta a estas personas, altos funcionarios y congresistas, a un proceso penal, es lo que en verdad ha generado, desde el aspecto mediático, también un lado de la academia, obviamente, la crítica, porque digamos, este análisis previo de las prerrogativas por parte del Congreso, por parte incluso de algunas otras instituciones para someter a sus integrantes al fuero ordinario, es decir, al común y corriente. Cuando uno comete un delito, el sistema judicial tiene que establecer la responsabilidad de esa persona, ¿sí? No van a condenarlo, obviamente tienen que someterlo al proceso. Entonces, no someter al proceso es lo que la Constitución como prerrogativa ha generado a congresistas y altos funcionarios. Entonces, si uno mira cuál ha sido el detonante, creo que el detonante por ahí está en la demora, ¿eh? Está en la demora. O sea, el demorar ha generado estas críticas. Digamos que no hay una cantidad inmensa de casos, eso es más o menos de lo que también tengo referencia, como para decir que la carga, ¿no? Que la carga es una justificación para no decidir sobre estos casos, y por ahí ha salido el sesgo, digamos, la inferencia, la deducción de que esto tiene matiz político y hay protección política, y como en verdad hay una protección política respecto del abuso de la prerrogativa en el Congreso para impedir que otros congresistas o congresistas que están procesados por delitos comunes o procesados por delitos especiales no se sometan al proceso o al sistema judicial. Hay que levantar este velo porque todos somos iguales, ¿no? La ley no distingue entre personas. Bajo ese régimen, claro, no quedaría ningún tipo de protección. Pero hay que volver un poco a la fuente, ¿no? La Constitución, cuando crea estas prerrogativas, no tiene un enfoque de igualdad. Lo que digamos, trata, vamos a decirlo en términos académicos, o instituye a partir de la ley, de la Constitución fundamentalmente, y otras normas, entre ellas el Código Procesal, que están conectadas a la función y por tanto a un carácter instrumental de la función. Es decir, si ponemos prerrogativas y estos están vinculadas con la función misma, en el fondo, las prerrogativas institucionales lo que buscan es proteger, miren, lo que busca proteger de forma cualificada la libertad, la autonomía y la independencia de los órganos constitucionales, a causa del interés general. Entonces, ¿cómo balancear esto? Eso se los pongo ahí para la reflexión. El balance de esto está en la medida en que la obstaculización al libre acceso a la justicia y que se supone una restricción a la igualdad de los ciudadanos ante la ley debe realizarse siempre bajo un criterio. Eso creo que ha faltado en las comisiones anteriores, interpretar este tipo de análisis que hace la comisión bajo un principio, una regla de interpretación que siempre es restrictiva, no es amplia. Entonces, cuando estás en este esquema, aplicas una restricción amplia, bueno, vas a tener todos los problemas que mediáticamente siempre se dan cuenta, pero una interpretación restrictiva, tendente, o sea, con tendencia a la proporcionalidad en el instrumento y la finalidad en el que se dirige, incluso eso está
ya lo ha dicho el Tribunal Europeo, o una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 85, que estas prerrogativas hay que analizarlo de cara a la politicidad de cada uno de estos hechos. Entonces, yo diría, en cada caso concreto, lo que hay que analizar, o la razón de la prerrogativa, ha sido la politicidad de cada uno de estos casos vinculados con la institución, ¿sí? Entonces, ¿cómo balancear esto? Yo creo que como decía, hay que abrir un fuero donde debería discutirse cuáles deberían ser los parámetros, yo creo que mucho más objetivos, porque les estoy hablando de principios, les estoy hablando de criterios de interpretación que no están en una norma, hay que sacarlo de la dogmática, hay que sacarlo de los principios, hay que tratarlo de la razón de la interpretación de la norma y balancearlo con la proporcionalidad para entender que cuando están analizando un caso, finalmente están restringiendo o no la actuación de la justicia en un caso concreto. ¿Cómo hacer eso? Mira, yo no me atrevería a concluir, pero lo que yo sí podría mantener de cara a la experiencia incluso, que superando, por ejemplo, el tema de las demoras, el tema y además de un análisis minucioso de cada caso, no sustituyendo a un juez respecto de cómo está imputando un hecho a un congresista por un delito común, un delito especial, que eso es un tema puntual, sino fundamentalmente analizando si ese caso es político o no es político, y sobre la base de eso, ¿no?, resaltar la prerrogativa procesal para impedir que una situación concreta, politizada, pueda impedir el ejercicio de la función para el cual el ciudadano ha elegido a un congresista, o un alto funcionario está desempeñando una labor que tiene que ver con el interés general. Entonces, si uno más o menos aclara esa situación, podríamos estar, digamos, modelando la eficiencia del procedimiento, ¿no? Entonces, no solo el proceso de altos funcionarios, sino la mayor cantidad de procesos en el Perú, los procesos penales tienen ese problema de la demora, es decir, no solo claro, la demora en algunos casos cargados con la sobrecarga, pero no debería ser la justificación esto. Entonces, creo que el kit del asunto en este tema es que cómo hay que configurar desde la Constitución estas prerrogativas, cómo hay que hacerlo flexible, o hay que, no sé, trabajar una norma orgánica vinculada o incorporar en las normas orgánicas cuáles son los criterios de interpretación, cuál es la base fundamental de esta prerrogativa que justifica a una comisión evaluar, no el carácter delictivo, porque eso es a cargo del juez, del fiscal, quien plantea el caso en el caso concreto con las evidencias suficientes, sino si esto está vinculado a un carácter político, ¿no? La politicidad del caso es lo que se descarta y que lo que justifica el tema de las prerrogativas procesales que la Constitución desde un momento inicial ha planteado para los altos funcionarios y los congresistas. Y obviamente, si uno ha sido funcionario también, tener de cara procesos que no tengan una justificación real, sino tengan un matiz político, en verdad es un entorpecimiento al ejercicio de la función. Entonces, hay que balancear estas cosas en este análisis. Estos son los comentarios, creo que de manera general y de entrada, que tal vez les pueda servir. Y lamentablemente el fuero ha estado vinculado con analizar uno de los presupuestos y no esta amplitud de tema que obviamente es materia, y creo que lo han pedido también. Es lo que podría decirles desde mi perspectiva. Y cerrar, creo que mi participación, porque estoy un poquito atrasado en otra reunión y me van a disculpar. Y muchas gracias por la invitación, y creo que esto está para más, ¿no? Para seguir conversando sobre la idoneidad, la rapidez y sobre todo, creo que en el fondo está la institucionalidad, ¿no? Que el Congreso haga su función, realice sus actividades, cumpla con su función, el Poder Judicial también cumpla con su función, y que prerrogativas procesales como la inmunidad, en algunos casos vinculadas con los delitos comunes, o las acusaciones constitucionales, que tienen otro camino obviamente, no sean interpretados como un obstáculo para el sistema de justicia, ¿sí? Esa es la idea en general,
Y yo creo que con eso me despido de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Segura. Estamos seguros que sus aportes van a contribuir bastante para poder nosotros también seguir entrando al debate. Muchas gracias. Puede usted retirarse cuando lo crea conveniente. Muy amable. Antes de ceder la palabra al doctor Omar Tello, vamos a darle la palabra al colega Pantoja Calvo, quien también tiene algún comentario o quizá alguna pregunta. Tiene usted la palabra, colega Pantoja. Gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar la presencia del doctor Omar Tello y del doctor Joel Segura y felicitarlos por esta excelente exposición. Por su intermedio, señor presidente, quiero realizar la siguiente pregunta al doctor presente, al doctor Omar Tello. Doctor, ¿resulta viable que sea el Poder Judicial la entidad encargada para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria? Es decir, la Corte Suprema en este momento puede garantizarnos la transparencia e imparcialidad, tomando en consideración que en el Perú la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria ha sido instituida para evitar procesos penales o detenciones con motivaciones políticas. Es por eso que, para preservar la autonomía del Congreso, el órgano competente es la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, la que califica el pedido de la Corte Suprema, y es finalmente el Pleno del Congreso que autoriza el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista. Al delegarse esta potestad a la Corte Suprema, ¿no se pondría en riesgo la autonomía del Congreso de la República? Muchas gracias, presidente y doctor Tello. Gracias, congresista. Bien, ahora sí vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Omar Tello para que pueda absolver las consultas realizadas por los colegas. Tiene usted el uso de la palabra, doctor Omar. Gracias, señor congresista. Ya lo dijo Joel, es una situación donde no existe una receta, hay múltiples hechos y creo que cada solución debe acotarse a una realidad. Y esta realidad, la realidad que vivimos, es la que debemos analizar. Pero primero hay que preguntarnos por qué se está requiriendo este cambio. Cuando alguien solicita un cambio es que o no está funcionando bien o no se está comunicando bien lo que se está haciendo. Y me parece que es acertado el punto de vista de Joel cuando señala que la demora en dar este trámite o en solucionar esta discusión que si va a ser o no va a ser procesado, ¿no? Abona en perjuicio de que ustedes sigan manteniendo esta posición o simplemente pues dar el paso o no para que sea investigado. Es un aspecto muy importante que deben analizar. Porque si esto se diera de manera inmediata, ¿no? Tengan por seguro de que la población, los ciudadanos, que son los que cuestionan esa situación, no estarían de repente pues solicitando alguna modificación o cambio. Si es constitucional, no lo es, ¿no? La Constitución establece quién lo debe hacer, es el Congreso, los mecanismos, cómo se hace, y desde ese punto de vista creo que no va a haber discusión alguna, ¿no? Si es legal, si es técnico, legal menos porque deriva de la Constitución misma, si es técnico hay que ver cuáles son los perjuicios. Ahora bien, uno es la función, ¿no? Otro es el procedimiento y otro también el fondo del asunto. En cuanto al procedimiento, tal como está diseñado, la Constitución es bastante clara y creo que, vuelvo a repetir, ahí no hay ningún problema, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los inconvenientes, esto a raíz de una intervención que se han suscitado anteriormente? Cuando el Congreso aprueba en relación a determinados tipos delictivos. O sea, supongamos, delito de cohecho, por llamarlo de una manera, ¿sí? O delito de, para hacerlo más simple en comparación, por ejemplo, un delito de colusión, ¿sí?
ha habido una participación de un congresista con otra persona y a través de esta concertación de voluntades se ha perjudicado al Estado con una entrega de dinero de repente, ¿no? Entonces, este es el hecho, ¿no? ¿El hecho cuál es? Ha habido un procedimiento donde el funcionario ha actuado en incumplimiento de sus obligaciones quizás, ¿no? A efectos de poder beneficiar a otra persona en un procedimiento administrativo que realiza, ¿sí? O sea, supongamos que sea una compra. Pero ¿qué sucede si esta compra, este hecho, que ya está tipificado como colusión, no es colusión, si no logra establecerse a través de la investigación, que es, siendo el mismo hecho, hay otros matices que involucran, que constituye otro tipo de delito? La Fiscalía, que es el ente acusador, se ve parametrado a no poder ampliar y por lo tanto no hacer justicia en función al hecho real que viene investigando, porque ya fue encorsetado por el Congreso al establecer que es un delito de colusión y por lo tanto, evidenciándose que no es un delito de corrupción dentro de la investigación, sino es un delito de, por ejemplo, negociación incompatible, no se puede hacer cosa distinta porque tendría que el Congreso nuevamente autorizar algo similar. Y en esta traba de investigación, ya estoy hablando propiamente del procedimiento mismo, sí, pues surge una situación de impunidad, ¿no? Un matiz de no haber querido realmente enjuiciar a una persona y las frases clásicas que salen pues en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, en un contexto más simple, es como si el fiscal, si la denuncia viniera de la policía indicando que se ha cometido el delito de robo, ¿no? Y dentro de las investigaciones se establece que no ha habido robo sino hurto. Sabemos la diferencia sustancial entre robo y hurto, ¿no? El robo es cuando ha habido violencia sobre la víctima a efecto de sustraerle un bien, y el hurto es la sustracción sin violencia. Pero son dos tipos totalmente distintos. Entonces, si ustedes en el Congreso establecen la tipicidad de qué delito se va a investigar y no el hecho en concreto, y creo que por ahí puede haber una modificación que pueda surtir mayor efecto, van a parametrar a la Fiscalía para poder dentro de su investigación, porque tienes que hacer una investigación, de repente evidenciar otros hechos que no van a constituir el mismo delito. Y eso va a generar hasta cierto punto impunidad. Entonces hay que centrarnos más en el hecho. Si ustedes dan luz verde para que esto sea sometido a un proceso penal, encasillarse un poco o transmitir el hecho más que la tipicidad, ¿no? Entonces, la defensa incluso de las partes también van al hecho, no van a la tipicidad. Hay que recordar que dentro de un proceso penal, la acusación misma contra el tipo penal no es algo resuelto a un inicio. Cuando el fiscal toma conocimiento de un hecho, recién inicia la investigación, y al culminar la investigación y al formular su acusación, o sea, después de toda esa etapa de investigación, el fiscal ya tiene claro cómo es que ha sucedido y qué tipo penal le puede imputar a esta persona. Entonces, si nosotros, haciendo una comparación con el procedimiento que tenemos, ¿no? Y lo que se quiere sobre la indemnidad, estamos viendo de que esto ya al inicio está parametrado. Cuando inicia su investigación el fiscal no va a poder modificar esta conducta porque ya vino plagada con ciertos errores desde el inicio. Entonces, lo recomendable ahí en este aspecto es, a mi opinión, poder un poco plasmar el hecho que se va a investigar y que ese hecho como tal sea entregado a quienes corresponde, al Poder Judicial, al Ministerio Público, y a través de estas autoridades, pues, ya poder establecer la responsabilidad en función al hecho, más que la tipicidad, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, y la politización de la que ha hablado también Joel es importante, ¿no? Cada uno tiene el equilibrio de poderes, el Estado en sí está basado en un equilibrio de poderes, y este equilibrio de poderes implica hasta qué punto yo puedo ser autosuficiente, independiente, para poder
mantener esa salubridad en todo el Estado. Entonces, y en ese aspecto, lo más recomendable pues sería que, si bien es cierto, el fiscal y el Poder Judicial son órganos competentes en la Administración de Justicia y el Congreso es órgano competente en la nación de leyes y todo lo demás, este equilibrio pudiera mantenerse si es que, a mi parecer, se efectúa esa precisión, ¿no?, de trasladar los hechos de manera inmediata más que la tipificación propiamente dicha, ¿no? Eso es simplemente el aspecto. Bueno, gracias, señores congresistas. Muchas gracias, doctor. Bien, se agradece en realidad los aportes de los juristas, el doctor Omar Tello Rosales y el doctor Joel Segura Alaña, quien ya se ha retirado, cuyos aportes estamos seguros que van a contribuir al funcionamiento de la comisión y alimentarán pues al debate parlamentario. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y puede usted retirarse de la sala cuando lo crea conveniente. Muy amable por su participación. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Bien, señores congresistas, por su invitación. Muy amable con todos. Hasta luego. Gracias, doctor.